¿Listo? Ya, ok. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bueno, la clase anterior, yo les había comentado a ustedes, les había contado una historia del Isra o al Mi'raj. No es de la forma que normalmente la gente empieza a dar clases del Salah. Normalmente cuando empieza a dar clases del Salah siempre hablan cómo hacer el Salah primero. Bueno, yo lo hago al contrario. Yo empiezo primero contando la historia de qué fue lo que hizo que el Salah sea tan importante, que fue la historia que yo les conté, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam se fue a Jerusalén, de Jerusalén fue al Jannah, en cada cielo se encontró un profeta diferente, hasta que después habló con Allah, Allah le dijo que eran 50 oraciones diarias, de 50 se cambió a 10 y de 10 se cambió a 5, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam siguió el consejo del profeta Musa alaihi salam, diciéndole, porque el profeta Musa alaihi salam le dijo, eso es mucho para tu umma, pídele a Allah que te dé una rebaja, entonces 50 a 10. Después seguía siendo mucho y el profeta Musa alayhi salam le dijo otra vez, pídele a Allah que te otra rebaja, de 10 a 5. Y después, cuando era 5, el profeta Musa alayhi salam siguió diciendo, eso es muy pesado para tu umma, pide una rebaja. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que ya le daba vergüenza hacer eso. Entonces ya dejó de hacerlo. Bueno, esa fue la historia, ¿cierto? Ahí resumidamente fue eso lo que pasó, de 50 a 10, de 10 a 5 y en 5 se quedaron. También les había comentado que yo tenía un profesor, él murió. Él dijo que lo que realmente quería el profeta Musa alayhi salam era que nosotros tuviéramos una sola oración obligatoria. Entonces, pero pues no pasó así porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no quiso regresar para pedir esa rebaja otra vez. Bueno, ya después de esto, lo siguiente que yo les había explicado y que voy a volver a dar la clase hoy otra vez, es sobre los horarios del Salah. Yo les había comentado que en una ocasión el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que el ángel Jibril alaihi salam fue a la casa de él, sallallahu alaihi wasallam, y rezó, o sea, vino 2 días consecutivos. Y durante estos 2 días consecutivos realizó la oración desde el principio hasta el final del tiempo, o sea, desde el principio del tiempo hasta el tiempo límite. Entonces, el primer día, que fue este aquí, el primer día, el profeta, el ángel Jibril alayhi salam dirigió al profeta sallallahu alaihi wasallam en la oración al principio del tiempo de cada salah. Y en el segundo día, el profeta el ángel Jibril alayhi salam dirigió el salah al final de cada tiempo. Entonces, para poder nosotros saber en qué tiempo había que rezar. ¿Por qué lo hizo así de esta manera? Bueno, hay que recalcar que en esos tiempos no existían los relojes. Entonces, cuando no existían relojes, decir de tal hora a tal hora se puede rezar, pues no se podía, porque no había reloj en ese tiempo. En ese tiempo uno se fijaba con el sol, uno al ver el sol ya sabía a qué hora era que estaba entrando la oración y cuándo no. Ese es uno de los motivos. Y el segundo motivo es porque en muchas ocasiones el horario es muy diferente. Bien sabemos que en otros lugares, por ejemplo, aquí por ejemplo el Fajr se está haciendo entre 5 y 5 y media. En otros lugares donde el Fajr se está haciendo a las 3 de la mañana. Entonces como que no sirve. Alaikum salam. Entonces, como que no cuadraba. ¿Sí vinieron? Javier, porque eso no puedo venir. Yo como sí, bueno, inshallah. Bueno, entonces, eso es. Ese fue el motivo. Ibrahim, explico rápidamente lo que hemos visto hasta ahora. No hemos hecho mucho, porque una buena parte los puse ahí a practicar esto. No, les estaba comentando que la clase anterior yo había hablado sobre la historia del Mi'raj. No sé si te acuerdas de la historia, sí está grabando, ¿cierto? Ah, ya listo, también. Sobre la historia del Mi'raj. Le estaba comentando. Exacto, había comentado esa historia porque esa fue la historia, o sea, así fue como se originó el Salah. Que Allah originalmente había puesto 50 oraciones obligatorias, después 50 la cambió a 10 y después la cambió a 5. Esa fue la clase que me tocó repetir, que ya pues ya está subida. Ah, sí, ¿tú lo viste? Sí, sí, lo subió de YouTube Yusuf ayer. Ah, ya lo viste. Ah, listo, bueno, eso fue. Entonces, ok, dale. Bueno, sigamos nuestro entonces. Ahorita yo lo desatraso ahí. Bueno, entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam el Jibril alayhi salam lo dirigió con ese propósito porque no habían relojes y porque los horarios son muy distintos. Como dije, en otros lugares donde el Fajr se hace como a las 3 de la mañana, aquí se hace entre 5 y 5 y media, en otro lugar pues se puede hacer más temprano y así. En otros lugares la noche es más corta, entonces por ejemplo, Salam alaikum, ¿cómo estás? Ya son las 8 y media y todavía el sol no se ha ocultado.
en distintas partes del mundo. Entonces, tampoco sirve dar una hora fija. O sea, el ángel Jibril alayhi salam no le puede decir al profeta sallallahu alaihi wasallam, mira, a partir de las 2:40 empieza a hacer el dohor. No, porque es que no todos los países se rigen por el mismo horario. Entonces es más fácil ver el sol y saber qué es lo que está pasando. Ahorita ya es diferente, ahorita los tiempos han cambiado, ya hay aplicaciones, las aplicaciones te indican a qué hora empieza el salah y a qué hora termina. Entonces ya en respecto a aplicaciones, pues es mucho más sencillo. De todas maneras, la vida es muy impredecible. Si algún día estamos en un lugar donde no tenemos acceso a reloj, no tenemos acceso a aplicación, no tenemos acceso a nada de esto, entonces ¿cómo saber a qué hora empieza y a qué hora termina la hora de una oración? Pues vamos a tener esto como referencia. Por eso es que me gusta dar clase de este hadith. ¿Entendieron? ¿Listo? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Sí? Ok. Seguimos entonces. Bueno, como dije, el ángel Jibril, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, le comentó al ángel Jibril alaihi salam que, o sea, lo dirigió. Entonces, cuando él vino a la hora del dohor. Entonces, cuando vino a la hora del dohor, al ángel Jibril alayhi salam le dijo al profeta sallallahu alaihi wasallam que se levantara y empezara a rezar. Entonces, ¿a qué hora rezaron? Rezaron cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, cuando el sol haya pasado su cenit. ¿Sabes qué es cenit, cierto? No, les explico. Cuando el sol está en todo el centro del cielo, ahí no hay que rezar. Cuando el sol se movió un poquito, ahí empieza la hora del dohor. Eso es en otras palabras. O sea, digamos que esté el sol, ¿cierto? Ya está el sol. Entonces, si el sol está en todo el centro del cielo, o sea, directo, todavía no se puede rezar en ese momento. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en una ocasión que una vez el infierno, que yo les había comentado en la clase anterior, de todas maneras se lo repito, una vez el infierno se estaba ahogando mucho, y el infierno le pidió a Allah que le diera como un respiro, una hora en la que pudiera respirar. Entonces, Allah le dijo, bueno, eso va a ser, o sea, en el momento en que está el sol en todo su furor ahí, entonces ese va a ser el momento en donde el infierno pueda respirar, o sea, soltar soltar todo el calor que lo está ahogando a él mismo. Entonces esa es una de las horas del día donde el infierno respira. Por eso, no solamente porque el sol está en el centro del cielo, sino que también por eso es que sentimos más calor a esa hora que en cualquier otra hora del día. Y por este motivo es makruh rezar ahí. ¿Qué significa makruh? Que no es recomendable, no es bueno. Entonces hay que esperar a que el sol se mueva un poquito más. Cuando el sol se mueva un poquito más, ahí ya empieza la hora del dohor. Entonces, en este mismo hadith, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que él empezó a hacer el dohor en el momento en que la sombra de las cosas era como la cinta de una sandalia. ¿Qué significa eso? Ustedes han visto la cinta de una sandalia, ¿cierto? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Ah? La cinta de una sandalia. Sí. ¿Cómo? No, curva no. O sea, delgadita, chiquitita. O sea, apenas el sol se movió un poquito, la sombra está ahí, ahí empieza la hora del dohor. Eso es. Entonces, no exactamente a las 12 en punto. Exactamente. Ajá, eso, por ahí más o menos, podríamos decir. Bueno, entonces eso fue. Después de eso, cuando ellos se fueron, volvieron, el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando regresó para el Azar, de nuevo, el ángel Jibril alayhi salam dirigió el salah del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuando lo dirigió, fue en un momento ¿en qué momento fue? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Dejen el celular un momento, ¿se acuerdan? ¿En qué momento fue que hizo el Azar? Cuando ya la sombra estaba exactamente, cuando la sombra estaba al mismo tamaño de las cosas. Por ejemplo, la sombra de este trípode está al mismo tamaño del mismo, la sombra mía está al mismo tamaño mío, ahí. O sea, no estrictamente el mismo tamaño, no es que vayas a no es que vayas a agarrar un metro y te pongas a medir, sino que pues un cálculo. Entonces ahí cuando ustedes vean la sombra, mira, esta sombra está con mi tamaño, ya es hora del Azar, y ya pueden empezar a rezar. Entonces, eso fue cuando estaba en la sombra.
Después de eso, o sea, ¿qué significa eso? Cuando el sol está todavía más corrido. Por eso es que el azar en otras personas le dicen como la oración de la media tarde, porque pues desde que empieza la tarde hasta la noche, más o menos como por la mitad de la tarde, ahí es donde empieza la hora del azar. Ahora, en cuestiones de reloj, eso sería por ahí como entre 3 y 40, 4, más o menos que empieza la hora del azar. Eso aquí en Panamá. Porque pues, como dije, eso dependiendo del país y todo eso, etcétera. Hay otros lugares donde a las 4 está empezando la hora del Maghrib, o sea, la hora del Asr ya pasó. Entonces, eso va dependiendo. Pero aquí es más o menos entre 3 y 40, 4 y 4, por ahí. Eh, bueno, eso. Después de eso, cuando llegó la hora del Maghrib, el ángel Jibril alayhi salam lo empezó, fue cuando el sol empezó a ponerse. Cuando el sol empezó a ponerse. O sea, no significa que cuando el sol ya se haya ocultado, no. Cuando el sol empezó a ponerse. Ustedes saben que cuando el sol se oculta en el horizonte, todavía hay rayos de luz. En ese momento fue donde el ángel Jibril alayhi salam dirigió al profeta sallallahu alaihi wasallam durante la oración del Maghrib. El primer y segundo día lo hizo en el mismo tiempo. Por eso fue que puse una rayita aquí. Entonces, ¿por qué? Porque la hora del Maghrib es muy cortita. La hora del Maghrib se va así. ¿Por qué la oración del atardecer? Pues un atardecer, ¿cuánto tiempo dura? ¿Cómo qué? ¿20 minutos? Más o menos. O sea, desde el momento en que el sol ya se ocultó en el horizonte hasta que se va completamente la luz, no dura mucho tiempo. Entonces, por eso es que lo hizo ahí mismo. Ya después de eso, el siguiente fue Elisha. Elisha, ¿en qué momento lo hizo? El primer día lo hizo cuando ya no había crepúsculo. O sea, cuando ya el sol se ocultó. Mejor dicho, el sol ya se había ocultado, perdón, cuando ya no había luz. Cuando la luz desapareció, ahí fue cuando empezó la hora del Isha. Y después el Fajr, ya por último hizo el Fajr, que pues ya fue al día siguiente cuando empezó a amanecer, fue al inicio del alba. Yo les había explicado que hay dos tipos de alba. En árabe se le conoce como Subh Kadib y Subh Sadiq. El Kadib es como el amanecer falso, por así decirlo, que es cuando salen los rayos del sol, pero salen de manera horizontal. Cuando sale de manera vertical. Cuando sale de forma vertical, ahí no se hace el Fajr. Es cuando ya sale de manera horizontal. Ahí es cuando se hace el Fajr. Entonces, aquí más o menos a qué hora es eso. Eso sería como a las 5, 5 y media. Se me olvidó decirle. Con el Maghrib, eso sería por ahí como a las 6:30, 6:40, por ahí. Entre esos 10 minutos, entre 30 y 40. Por ahí más o menos sería. Bueno, eso fue el primer día. En el segundo día, el Salah, Jibril alayhi salam, dirigió el Salah del Dohor a la misma hora que empieza el Asar, o sea, cuando la sombra está del mismo tamaño de las cosas. O sea, en pocas palabras, a la hora que te acaba la hora del Dohor, inmediatamente empieza la hora del Asar. Esos dos Salah están ahí unidos, esos sí están juntos. Entonces, cuando la sombra está igual, eso sería, como yo les había dicho, por ahí como a las 4, 4 y media, algo así. Es que acá, perdón, entre 3 y 40, 4 fue que yo les había dicho. Entre 3 y 40, 4 de la tarde, a esa hora acaba la hora del Dohor y por ende empieza automáticamente la hora del Asar. Ahora, la hora del Asar, ¿hasta cuándo es? Es hasta que la sombra esté del doble de las cosas. Ahora, ¿qué pasa? Yo por ahí escuché que la hora del Asar también acaba cuando empieza la hora del Maghrib, pero es que en ese tiempo es makruh, o sea, en ese tiempo no es recomendable rezar. ¿Por qué? Porque como dije, la hora del Maghrib pasa muy corta, entonces rezar el Asar ahí apurado para después volverse a parar y volver a rezar el Maghrib apurado, pues no sirve. Porque uno de los pilares para que el Salah sea válido, que inshallah se lo voy a mencionar más adelante, pero se los digo ahorita, es la calma en cada uno de los salah. Eso en árabe se conoce como ta'dilul arkan. O sea, calma en cada uno de los salah. O sea, por ejemplo, si vas a rezar, párate bien. O sea, párate bien, cálmate, reza, respira, pasa al suyú, da pedido al rukú, reza, respira. Así, o sea, calmado. Porque una vez el profeta sallallahu alaihi wasallam una vez él estaba sentado en la mezquita y llegó un hombre, llegó y rezó rápido. Cuando terminó de rezar, llegó donde el profeta sallallahu alaihi wasallam y le iba a preguntar algo. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, "Kum fasalli fa innaka lam tusalli." O sea, levántate y reza, porque tú no has rezado.
Entonces el sahaba, bueno, se extrañó, se paró y empezó a rezar, pero otra vez rezó rápido. De nuevo volvió en el profeta sallallahu alaihi wasallam y cuando le iba a hacer la pregunta, él sallallahu alaihi wasallam le dijo lo mismo otra vez. Kum fasalli fa innaka lam tusalli. O sea, levántate y reza porque tú no has rezado. Entonces él quedó otra vez, pero bueno, ¿por qué? Bueno, está bien. Se paró y rezó. Después otra vez fue donde el profeta sallallahu alaihi wasallam y le dijo exactamente lo mismo la tercera vez. Otra vez, Kum fasalli fa innaka lam tusalli. Y ahí el sahaba le dijo, ya Rasulullah, yo no sé rezar. O sea, no sé qué estoy haciendo mal, enséñame. Y ahí el profeta sallallahu alaihi wasallam le explicó que no es rezar así apurado, como les acabo de mostrar, es rezar con calma. Entonces, si vas a hacer el azar a última hora, faltando poquito para el Maghrib, sí o sí vas a terminar rezando así, porque tienes que hacer el Maghrib. La idea es que no hagas el azar en el tiempo del Maghrib. Entonces, no vale la pena. Lo mejor es que apenas tú veas que la sombra ya está el doble de las cosas, empezar a hacer el azar en ese momento para que uno tenga el tiempo de hacerlo con calma. ¿Sí me entiende? ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta? Ok, bueno. Ya con la hora del Maghrib, pues como les dije, lo que les dije ahorita, la hora del Maghrib pasa muy rápido. La hora del Maghrib pasa volando. Entonces no puede, no hay mucho tiempo. Por eso que en el Jibril alayhi salam al día siguiente lo hizo a la misma hora que lo hizo el primer día. El segundo día, Elisha, él lo hizo después del primer tercio de la noche. Yo les había explicado eso en la clase anterior. Por ejemplo, digamos, tenemos aquí. Tenemos ocaso y aquí tenemos el alba. Por ejemplo, ¿cierto? Aquí está el ocaso y aquí está el alba. Todo esto es el transcurso de la noche. Ahora, nosotros agarramos la cantidad de la noche, hacemos el cálculo de las horas, desde qué hora se oculta el sol, o sea, desde qué hora desaparece la luz por completo, hasta qué hora amanece. Entonces, eso lo dividimos en 3. Cuando eso lo dividimos en 3, aquí, en este punto, es la mejor opción para hacer el salah. O sea, lo recomendable para hacer el salah. Técnicamente, la hora de Elisha abarca toda la noche, pero lo recomendable es aquí. Yo les había dicho anteriormente porque antes de eso es muy temprano y después de eso uno ya está cansado, uno ya está con la pereza y si uno puede hacer el salah a esa hora, pero a esa hora es muy difícil hacer el salah con voluntad, o sea, con buena gana, con buena actitud. ¿Sí entendieron? ¿Listo? ¿Entendiste? Acaba de llegar. Te desatraso. ¿Viste la clase anterior? No, bueno, te explico rápidamente qué es en la clase anterior. La clase anterior lo que había pasado con ella fue que la clase, bueno, tuvo un problema, este micrófono se me descargó y quedó sin sonido, entonces tuve que repetirla y ya, pero Yusuf la subió ayer a YouTube. Lo que yo había comentado, había contado una historia de cómo fue que se ordenó el Salah, que es la historia del Mi'raj o Isra o el Mi'raj, no sé si conoces esa historia, ¿la has escuchado o conoces de ella? Bueno, te lo explico resumidamente, pero de todas maneras mírate el video porque ahí yo lo explico mejor. El profeta sallallahu alaihi wasallam realizó un viaje junto con el Jibril alaihi salam y con una montura que se conoce como el Burak. Resulta que él en esa noche viajó hasta Jerusalén. En Jerusalén dirigió el Salah de todos los profetas y después de eso él se fue se fue al paraíso. En el paraíso se encontró a los 7 cielos, o sea, estuvo en los 7 cielos. En cada cielo se encontró un profeta diferente. Cada profeta lo saludó y lo reconoció a él como profeta. Entonces, después él llegó ya hasta donde esté Allah y cuando estaba donde Allah le dio una orden. Le ordenó al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y a su umma, o sea, a nosotros, que realizáramos 50 oraciones diarias. Cuando él estaba descendiendo en el 6º cielo, que fue donde se encontró el profeta Musa alayhi salam, el profeta Musa alayhi salam le dijo, ¿qué te ordenó Allah? ¿Qué te ordenó tu Señor? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dijo, me ordenó que cumpliera 50 oraciones diarias. El profeta Musa alayhi salam le dijo, eso va a ser muy pesado para tu umma, mejor regresa y pídele una rebaja. Entonces él regresó, le pidió la rebaja y le dijo, bueno, van a ser 10. Después cuando volvió, el profeta Musa alayhi salam le preguntó, el profeta sallallahu alaihi wasallam le contestó, el profeta Musa alayhi salam le volvió a repetir, no, eso es mucho para tu umma, vuelve y pide otra rebaja. Volvió, pidió otra rebaja y bueno, está bien, 5. Después el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam volvió a descender y cuando se encontró con el profeta Musa alayhi salam, él le aconsejó lo mismo. Otra vez le dijo, eso es mucho para tu umma, ve y pide una rebaja. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, no, ya me da vergüenza pedirle más rebaja a mi Señor. Entonces se quedó en 5, después de eso bajó. Entonces la conclusión de esto que yo les había dicho a ellos
es que cada salá que nosotros hacemos realmente equivale a 10. Por ende, los 5 que hacemos en el día equivale a los 50 originales que Él nos había asignado. Eso es. La historia está más completa ahí en el video, míratela. Ahí te la resumí. Entonces, bueno, eso fue. Ya después de eso, lo siguiente, que eso también lo dije en la clase anterior, pero como no quedó grabado, lo estoy repitiendo aquí. Y esa vez sentí que quedó como muy incompleto. Esta vez sí siento que lo organicé mejor. Había comentado un hadith donde Jibril alayhi salam fue 2 días consecutivos donde el profeta sallallahu alayhi wa sallam y dirigió el salah de él para, o sea, dirigió el salah de él el primer día al principio de cada tiempo de cada salah y el segundo día al final de cada tiempo de cada salah. Eso fue. Bueno, el primer día él dirigió el Dohor poco después de que el sol estaba en el centro, poco después de que se corrió ahí. Y bueno, y el segundo día lo hizo cuando la sombra estaba del mismo tamaño de las cosas. El Asar lo hizo del mismo tamaño de cuando la sombra estaba del mismo tamaño de las cosas y el final del Asar fue cuando la sombra estaba del doble del tamaño de las cosas. ¿Se me está entendiendo? ¿Seguro? El tamaño de la cosa es... O sea, por ejemplo, si yo me paro allá afuera y yo me asomo y veo que mi sombra está del mismo tamaño mío, entonces empezó la hora del Asar. Si yo veo que está del doble de mi tamaño, terminó la hora del Asar. Básicamente. Es al inicio del que no se ve casi sombra porque está el sol directo. Ajá. Ahí es. Parece como ya hay un árbol, Entonces ahí es donde ya está terminando el tiempo del Asar. Entonces, así. Ya, te explico un poquito más detenidamente, que veo que te enredé. Vamos de nuevo. El ángel Jibril alayhi salam fue donde el profeta sallallahu alayhi wa sallam. Durante 2 días consecutivos, él dirigió el salah de él, sallallahu alayhi wa sallam. ¿Me entiendes? Entonces, el primer día, el Dohor, lo hizo, aquí dice pasado su cenit. ¿Qué significa eso? O sea, cuando el sol no cuando el sol está en el centro, sino cuando se corre un poquito. Ahí. El profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo que el ángel Jibril alayhi salam dirigió el Dohor cuando la sombra estaba como la correa de una sandalia. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es la correa de una sandalia? No, delgadita, chiquitita. O sea, cuando apenas hay un poquito de sombra, ahí empieza la hora del Dohor. ¿Me entiendes? Eso. Después de eso vino el Asar. El Asar lo hizo cuando la sombra estaba del mismo tamaño de los objetos. O sea, los mismos objetos de las mismas cosas que lo proyectan. ¿Me entiendes? O sea, por ejemplo, cuando la sombra de esa silla esté del mismo tamaño que la silla, ahí es donde empieza la hora del Asar. ¿Me entiendes? Después hizo el Maghrib. El Maghrib lo hizo justo cuando el sol se ocultó. No cuando se fue la luz, sino cuando el sol ya no se ve en el horizonte, ahí. Ahí fue cuando hizo el Maghrib. Después Elisha lo hizo cuando ya no hay crepúsculo, o sea, cuando ya el último rayo de sol se fue. Ahí hizo Elisha. Y después el Fajr lo hizo cuando empezó el alba, el amanecer. Entonces yo les estaba explicando a ellos que hay 2 tipos de amaneceres. Está el Subh Sadiq y el Subh Kadhib, que es como se les conoce en árabe. El Subh Kadhib literalmente significa amanecer falso. O sea, se refiere a cuando el amanecer está de forma vertical. Entonces, ¿por qué se le dice amanecer falso? Porque después de que viene esa luz, se vuelve a oscurecer el cielo. Entonces, no es en ese momento, sino es en el Subh Sadiq, o sea, en el segundo amanecer, o sea, el amanecer verdadero, que ese no es vertical, sino que es horizontal. Entonces, a partir de ahí, por ese momento, ahí fue donde él hizo el Fajr. O sea, no cuando sale toda la luz, sino cuando está empezando a salir la luz. Ahí fue cuando él hizo el Fajr. El segundo... Dime. digamos, se mira hacia el horizonte. Hay una iluminación, pero todavía no sale con un rayo. Ajá. O sea, ¿cómo te explico? Pues sí, o sea, déjame ver. Hago un dibujito para que me entienda mejor. Mira. Como te digo, hay 2 tipos de amaneceres. Digamos que estas son las montañas. Entonces, cuando la luz sale así, o sea, obviamente va a resplandecer por acá, pero cuando tú ves más que todo que la luz está como en dirección vertical, ¿me entiendes? Ahí no se hace el Fajr todavía. Es cuando el amanecer sale así, ¿me entiendes? O sea, la luz se expande hacia el horizonte, así, ¿me entiendes? Así, de manera horizontal.
ahí es cuando sí se hace el Fajr. ¿Entendiste? Eso es. ¿Ustedes entendieron eso? ¿Seguro? Ok. Eso es, a eso se refiere. Es el subh kadib y el subh sadiq. ¿Sí entendiste eso? Listo, bueno. Entonces, el segundo día, el día en la Jibril alayhi salam regresó y de nuevo dirigió el Dohr, pero esta no lo hizo a esta misma hora, sino que lo hizo cuando la sombra estaba del mismo tamaño de las cosas, o sea, a la misma hora que empieza el Asar. ¿Qué significa eso? Que cuando acaba la hora del Dohr, inmediatamente empieza la hora del Asar. Eso es. El Asar lo hizo cuando ya la sombra estaba del doble del tamaño de las cosas, o sea, cuando la sombra se estiró más. Después el Maghrib, como el tiempo del Maghrib es rápido, lo hizo en el mismo tiempo que lo hizo el primer día, o sea que apenas cuando el sol ya se está empezando a poner. Eso es. Después el Isha lo hizo en un tercio de la noche, o sea, esperó a que pasara un tercio de la noche para poder hacerlo. ¿Qué significa esto? Eso es lo que yo lo he explicado ahorita. Por ejemplo, aquí está el ocaso, aquí está el alba. Digamos que esta fecha es toda la noche. Entonces la noche se agarra y se divide en tres partes. Cuando acabe la primera parte de la noche, ahí es bueno hacer el Isha. ¿Sí entendiste eso? Entonces, técnicamente la hora del Isha es hasta la hora del Fajr, pero lo mejor es hacerlo hasta ahora, porque como le está diciendo a ellos, si se hace antes todavía es muy temprano, y si se hace después ya empieza que la pereza, que el fastidio y tal. Entonces cuando uno reza, escucha algo allá arriba, en el momento de hacer el Salah, uno ¿qué? Ay, me enredé. En el momento de hacer el Salah, uno pues sí, puede que lo haga bien y todo, pero ya uno lo hace con fastidio, con esa pesadez, con ese cansancio, con ese, ay, tengo que hacer el Salah, así, con el sueño, exacto, con todo eso. Entonces lo mejor es hacerlo en ese punto. Ese es el mejor punto para hacerlo. Bueno, eso es. Y el Fajr lo hizo cuando ya el alba estaba completamente extendida. ¿Entiendes? O sea, cuando ya, ¿cómo te explico? Es un poquito enredado explicar si no tengo el sol aquí al frente, si no te estoy mostrando el amanecer. Si algún día se da la oportunidad, te digo, mira, eso es lo que te está diciendo, mira, eso es lo que te está diciendo, así, me va a tocar, pero bueno, o sea, sí, entiéndalo así. Es cuando el sol, o sea, cuando ya la luz del alba ya se ha extendido completamente. Aquí es cuando recién está empezando a extenderse. Aquí es cuando ya se ha extendido, ¿me entiendes? Eso es. Bueno, les está explicando eso a ellos, les está explicando a ellos que el motivo por el que se hizo de esta manera, que Jibril alayhi salam le enseñó al profeta sallallahu alaihi wasallam los horarios de Salah de esta manera, es por dos motivos. Uno, porque en ese tiempo no existía reloj, entonces no le podía, o sea, Jibril no le puede decir, mira, a las 2:40 empieza la hora del Dohr. No le puede decir eso porque no existía los relojes en ese tiempo. Y el segundo motivo es porque aunque existan los relojes, de todas maneras cada país tiene su horario para el día y para la noche. Hay países donde el Fajr se hace a las 3 de la mañana, mientras que aquí se hace a las 5, 5:30. Entonces no puedes generalizar todos los horarios del Salah con el horario de un país, ¿me entiendes? Entonces por ese motivo se enseñó de esta manera. Y bueno, ahorita es más fácil, ahorita ya hay aplicaciones, ahorita ya hay reloj, ahorita ya hay todas estas cosas, pero como les dije a ellos, la vida es impredecible y si algún día estamos en un lugar donde no tenemos acceso a ninguna de esas cosas, ¿cómo saber a qué hora empieza y a qué hora termina una oración? Pues está esto. ¿Listo? Eso es. Ahorita les expliqué a ellos, pero lo expliqué con más detalle. Tienes que ver el video. Pero ahí para que te haga la idea. ¿Listo? Bueno, ¿han entendido hasta aquí? ¿Todo bien? Bueno. Vamos a borrarlo si no se pone duro. Cierto que este tablero se pone duro cuando no se borra. ¿Juan viene hoy? ¿No? Ah. Bueno, vamos a ver si viene. Hoy empezamos un poquito más temprano. ¿A qué hora iniciamos? Ibrahim, que Ibrahim, la costumbre. Bilal, ¿a qué hora iniciamos? Como a la 1:30, ¿cierto? Ya sí, más o menos a esa hora. Sí, lo que pasa es que ellos ahorita tienen que irse, entonces, pero no, de todas maneras yo voy a completar las 2 horas con todos, con ellos y con ustedes, sino que no sé, Ibrahim se perdió. ¿Ah? ¿Y qué dónde hiciste? No, ni idea, se me escapó. Sí pierdo tiempo con este tablero. No me gusta que se vaya el tiempo así. Bueno, pero si han entendido, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Vayan pensando alguna pregunta mientras borro el tablero.
Ah, ya apareció. Ay. Bueno, ahorita pregunté por Juan porque Juan en una ocasión me dijo que quería aprender lo que le estoy a punto de enseñar ahorita. Y yo le dije que ya iba a llegar el momento en que iba a tocar ese tema en la clase. Pues el momento es ahora, pero no está. ¿Ah? Sí, Juan me dijo que quería aprender a rezar y eso es lo que les voy a enseñar ahorita. Pero ya que estoy peleando con el tablero. El tablero cada día está quedando más manchado. Ahora sí se ven las manchas, ¿cierto? Sí. Ah, bueno. Entonces todavía aguanto unos rayones más. Ay. Listo. Bueno, había una cosa que yo les he explicado a ellos ahorita. Se los digo a ustedes porque es algo importante. Es muy importante a la hora de hacer el salah, hacerlo con tranquilidad, hacerlo con calma. De hecho, es necesario para que el salah sea válido, para que el salah sea, sí, completamente válido. De hecho, el profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadith dice que hay personas que cuando hacen el suyud parecieran las aves picoteando. ¿Cómo picotean las aves? Bajan así. Ellos hacen el suyud así, pa, ya. Entonces no se tiene que hacer de esa manera. En una ocasión, que yo les había contado a ellos, en una ocasión el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba sentado en la mezquita y llegó un sahaba, llegó rapidito y rezó, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, así, rápido. Entonces, cuando terminó, él fue donde el profeta sallallahu alaihi wasallam para hacerle una pregunta y le dijo, llegó el profeta sallallahu alaihi wasallam y le dijo, Kum fasalli, fa innaka lam tusalli. O sea, levántate y reza porque tú no has rezado. Entonces, bueno, Sahaba no le dijo nada. En silencio se paró, fue, terminó de rezar y rezó así rápido otra vez. Después volvió. Y luego le dijo, Kum fasalli fa innaka lam tusalli. O sea, levántate y reza porque ciertamente tú no has rezado. Le dijo la segunda vez. Entonces, de nuevo el Sahaba se paró, fue, rezó rápido otra vez y volvió. Cuando volvió el profeta sallallahu alaihi wasallam una tercera vez le dijo, Kum fasalli fa innaka lam tusalli. Entonces ahí el Sahaba le dijo, Ya Rasulullah, yo no sé rezar. O sea, no sé qué estoy haciendo mal, no sé qué error estoy cometiendo. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo que cuando reces, haz el qiyam hasta que hagas el qiyam. ¿Qué significa eso? Que o sea, el qiyam es cuando estás parado, que cuando estás parado que lo haga con calma. Quédate ahí un momento. No es que apenas empieces, pum, de una para el rukú, no. Hazlo con calma. Después, haz el rukú hasta que hagas el rukú. O sea, cuando hagas el rukú, por lo menos quédate ahí con calma. Haz el suyud hasta que completes el suyud. Así, a eso se refería. O sea, hacerlo todo con calma, con tranquilidad, con suavidad. Entonces, eso es muy importante. Eso en árabe se le conoce como ta'dilul arkan. Ta'dilul arkan significa, o sea, ta'dil es como completar, algo así. Arkan es el plural de rukun. Rukun significa pilares. O sea, ¿qué? Completación de los pilares, algo así. Algo así sería. Entonces, eso es. Esto, bueno. Ahora, lástima, Juan no vino. Esta era la clase que quería Juan, pero igual va a quedar grabada. Bueno, ahora, párense los cuatro. Sí, ustedes dos también. Ahora, ¿qué es lo primero que vamos a hacer en Salah? Lo primero que tienen que hacer en Salah es asegurarse de que todos estén uniformes. ¿Qué es lo que pasa? Mucha gente... Ah, no, pónganse a la qibla para que sea más fácil. Ahora, ¿qué pasa? En el momento en que se ponen así, bueno, dos cosas a tener en cuenta con los pies es que los pies tienen que estar rectos hacia la qibla. Tienen que estar completamente rectos y los talones tienen que estar completamente uniformes por detrás. O sea, tienen que estar, esperen, le explico aquí.
Ah, sí, exacto. O sea, sí, recto. No es que tengan que juntar los talones, sino que tengan que estar en la misma línea. Los talones acá. Todos los talones tienen que estar así. Jajaja, los va a hacer famosos. Bueno, entonces, eso es. Una cosa a tener en cuenta, el profeta sallallahu alaihi wasallam recalcó mucho el no tener nada debajo de los tobillos. O sea, me refiero a si uno tiene pantalón, por ejemplo, yo en el caso que utilizo bata, no puede estar debajo de los tobillos. No es bueno, y mucho menos en el momento del salah. Entonces no se puede hacer. Entonces cada vez que tengan chance, arremáñense las botas del pantalón. Bueno, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que la parte que queda debajo de los tobillos, o sea, la parte de la ropa que queda debajo de los tobillos iba a estar en el infierno. Entonces, bueno, eso es. Bueno, ya sabe para la próxima. Bueno, entonces, ya una vez estando así, ya completamente dirigidos hacia la qibla, lo primero que van a hacer es levantar las manos a la altura de los oídos. No es necesario tocarse aquí. Tocarse esto aquí no es necesario. Espérate, acomodo el celular. Entonces, ya, ahora sí. No es necesario. ¿Ah? Yo vi allá cuando fuimos a Ramadán, allá en Panamá. Ajá. Hay uno que tiene el pantalón digamos así, pero así que lo suben, la media la tienen por encima. O sea, se mete en el pantalón por debajo de la media. Ah, no sé, estilos. No, me imagino que lo hizo para que no le quedara debajo del talón y pudiera rezar, supongo yo, pero no hay nada. Sí, no, normal. Por eso digo estilos. No, pero en ese caso, bueno, en el caso mío ahorita, o sea, yo puedo hacer eso. Sí, puede hacerlo. No hay ningún problema. Bueno, ya cuando estamos así, como le está diciendo ahorita, las manos, o sea, no es necesario que estos dedos toquen aquí las orejas, eso no es necesario. Mucha gente lo cree, mucha gente lo piensa y posiblemente muchas personas se lo vayan a decir, no, que tiene que tocar, no es necesario tocarlo. Las manos se levantan sin mover la cabeza. ¿Por qué resalto sin mover la cabeza? Porque yo he conocido gente, de hecho tuve un compañero de estudios que él hacía esto. Eso no se hace, ese movimiento de cabeza no existe. Entonces, es así, se mueve así. Aquí a estas alturas, ya cuando llegan aquí, es donde dicen Allahu Akbar. Ahora, cuando tienen las manos aquí, tienen que tener en cuenta, las manos no van así, como las tienes tú, ni es exacto, van así, rectas, todo hacia dirección a la qibla. Tú también corriges, la tienes así. Eso, ajá, así. Entonces, en el momento de decir Allahu Akbar, eso, y Sal la tiene excelentemente bien, él la tiene perfecto. Ajá, aquí. Las manos se ponen en la boca del estómago. Ahora, ¿cómo se juntan? Eso, así, no, así. Bueno, esa es una de las maneras, pero esta es otra forma. Aquí, muñeca con muñeca, y agarras así. Así se hace. ¿Entendieron? Entonces, ya estando en esa posición, siempre hay que mirar hacia abajo. Hay que mirar, siempre es bueno mirar, para mayor concentración es recomendable mirar hacia el punto donde uno va a poner la frente en el suyud. Entonces, ya estando así, ustedes dicen Subhanallah, Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala yadduka. ¿Se saben ese dua? ¿No? Bueno, apréndanselo. Después yo les mando la foto para que se lo aprendan. Ese está en ese librito que tengo allá. Bueno, cuando dicen eso, después de eso, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, y dicen el Fatiha. El Fatiha es supremamente importante recitarlo porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, la salata illa bi fatihatil kitab. O sea que no hay salah, no existe el salah, en otras palabras, el salah no es válido excepto bifatihatil kitab, o sea, con el Fatiha, o sea, Fatiha literalmente significa apertura. O sea, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo con la apertura del libro, o sea, el Fatiha. Entonces es necesario recitarlo. ¿Se saben el Fatiha, cierto? ¿Los cuatro? ¿Tú también? ¿No te lo sabes? ¿Te lo sabes o no te lo sabes? Listo, bueno. Hay uno que dice que Allahumma innaka kunna ¿Cómo? Ah, sí, ese es un dua, pero ese dua ese es el dua que se recita en el Lailatul Qadr. ¿Ah? Una de esas dudas al inicio. Allahumma innaka afuun. Era tuyo, pregunto. Ah, no, pero es que este dua realmente se dice es en Lailatul Qadr. Una vez Aisha radhiallahu anha le dijo al profeta sallallahu alaihi wasallam que si yo estuviera o sea, si encontrara la noche de Lailatul Qadr, ¿qué dua debería decir? Él dijo, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ese es el dua que me está preguntando. Sí, entonces, o sea, eso es especialmente para la noche de Lailatul Qadr.
Ah, entonces no sé. Pero antes del Fátima. Sí, el que acabo de decir. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka la ilaha ghayruk. Ese es el único hasta donde sé. Ahora lo busco. Ok, bueno. Entonces, ya nosotros estando así, bueno, decimos el Fatiha y después del Fatiha decimos cualquier sura. Ahora, la sura, ¿qué debe ser? Puede ser una sura corta, puede ser una sura larga, ya pues como cada quien prefiera. Pero ¿cuánto debe ser la cantidad mínima? La cantidad mínima debe ser 3 ayat pequeñas o una aya grande. Por ejemplo, recitar Ayatul Kursi, ¿se puede o no se puede? Sí, ¿Por qué? es largo. Eso, exacta, porque es largo, porque es una aya larga, entonces se puede decir, no hay ningún problema. Ahora, por ejemplo, Suratul Kauthar, ¿se puede o no se puede? ¿Por qué? Sí, es una sura, pero ¿cuántas ayas tiene? Sí, tiene 3 ayas y las 3 son cortitas, entonces se puede. Digamos, si yo digo las primeras 3 ayas de Suratul Baqara. Suratul Baqara es una sura muy larga, pero digo nada más las primeras 3 ayas. ¿Es válido o no es válido? Sí, ¿Por qué? pero son tres años. Porque son 3 ayas, exacto. La cantidad siempre es 3 ayas cortas o una aya Puede larga. ser cualquier orden del Aya. O sea, no ¿Cómo? tiene que ser exactamente el inicio. Por ejemplo, puede ir del Aya 50 hasta el Aya 53. Sí. Se puede decir. Sí, sí, se puede, no hay ningún problema. Lo importante es que sean 3 ayat y que, pues, que sean seguidas. Bueno, cuando uno está dirigiendo el salah, obviamente el que está dirigiendo tiene que ser consciente de que no le puede ganar el momento de espiritualidad y, ¿sabes qué? Me entraron ganas de recitar Suratul Baqara completa en una raca. No, obviamente no, porque uno tiene gente atrás. Pero uno tiene que entender que las demás personas, entre las personas que están atrás, hay quienes no pueden durar mucho tiempo parados por la edad, hay quienes tienen asuntos pendientes, hay quienes están cansados y ya se quieren ir para la casa. Hay que tener en cuenta todo eso. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que cuando él dirigía el salah y él escuchaba un bebé llorar, él trataba de hacer el salah un poco más rápido. No era que iba volando, sino que intentaba como acelerar un poquito más para que la mamá que estaba rezando con él no se angustiara. Entonces, eso es. Bueno, esa es la cantidad mínima que hay que tener en cuenta. Ya, bueno, una vez ya después de recitar eso, otra vez se va a levantar los brazos, se dice Allahu Akbar. Y de nuevo va a dar el ruku. El famoso ruku. Aquí la mirada, obviamente ya no va a ir hasta allá porque si no, entonces van a estar así, eso es incómodo. La idea es que estén aquí. El truco con el ruku es, o sea, todo tiene que estar recto. Codos, rodillas, espalda. Ahora hay gente que lo logra, hay gente que no. Yo creo que no lo logro, no sé, no estoy seguro. Pero el truco, realmente el truco para hacer eso, porque hay mucha gente que no lo sabe, está en los hombros. El verdadero truco está en los hombros, es el verdadero secreto. O sea, no es así, porque así pues queda esto así. Hay mucha gente que lo hace así, que para tener la espalda recta dobla los codos, no. Hay mucha gente que dobla las rodillas, tampoco. Es así. Cuando ustedes lo tienen así, el truco está en los hombros. Si ustedes bajan los hombros, pues el cuerpo se desfigura, es así. No sé cómo me está quedando a mí, espero que me esté quedando recto, pero el truco está en los hombros. Eso es, ¿entienden? ¿Sí me quedó recto en esta? Eso, ajá, levantar los hombros. El verdadero truco está en los hombros. Entonces, ya estando ustedes así, pónganse así, yo los voy corrigiendo. Las manos tienen que estar, los dedos de las manos tienen que estar extendidas. Eso, ajá. Perfecto. Mira, acuérdate de los pies, tienen que estar rectos hacia la qibla. Ajá. Sí, está mejor. Ah, mira, a Sale sí le sale bien con la espalda recta. Bueno. ¿Ah? Sí, a él sí le sale bien. Sí, sí, sí. Bueno, todos tienen la espalda torcida excepto él. Bueno, entonces tú también la tienes un poquito recta, pero te falta un poquito más. Entonces acuérdense, el truco es los hombros. Intenten como echar los hombros hacia atrás y hacia arriba a la vez, una cosa así. Y ahí es cuando ya la espalda queda un poco más recta. No queda completamente recta, pero ahí queda. Sale, se la está haciendo bien. Entonces ya estando en esa posición, ustedes dicen Subhana Rabbal Azim, Subhana Rabbal Azim, Subhana Rabbal Azim. ¿Sí se la saben? A ver, díganlo ustedes. Eso significa Subhana, o sea, glorificado sea Rabbi, mi Señor. Al-Adim, el inmenso, el grande. Sí, inmenso, grande significa Adim. Ahí entonces, ustedes ahí en esa parte, ¿cuántas veces lo van a decir? Lo pueden decir mínimo 3 veces, máximo la cantidad que ustedes quieran, siempre y cuando sea impar. O sea, 3, 5, 7, 9,
11, la cantidad de veces que ustedes quieran, siempre y cuando sea impar, pero mínimo 3 veces. Ya después ustedes ahí se paran, que ya veo que están cansando, se paran, y ya cuando se paran siguen todavía con la mirada ahí, y luego levantan los brazos aquí a decir, Sami Allahu liman hamida. Así, pero siguen con la mirada abajo. Así, Sami Allahu liman hamida. El imam solamente dice Sami Allahu liman hamida, los que están atrás responden Rabbana wa lakal hamd, pero el que reza solo tiene que decir los dos, Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Así, ¿entendieron? Entonces, otra vez, levanten las manos, para ver cómo lo hace. Cierren la mano. Eso. Eso, perfecto. Eso. Ajá. Y después de eso se van para el suyud. Entonces, cuando a la manera aparece para el suyud, se van, o sea, de manera... Se me fue la palabra. De manera ascendente, creo que era la palabra que iba a decir. Bueno, o sea, empiezan primero, o sea, primero van a poner las partes de los... O sea, las partes que van en el suelo le van poniendo de abajo hacia arriba. Por ejemplo, si están bajando, lo primero que tienen que tocar el suelo son las rodillas. Después los siguientes son las manos. Después la nariz y después la frente. Esa es la forma. ¿Se lo entendieron? A ver, háganlo de esa manera. No es así, como mucha gente lo hace. Ah, no, así no. A menos que sea por una condición médica, que ya es mayor, que ya le cuesta doblar la espalda. ¿Sí? No, si se te complica, entonces pon las manos. Pero realmente debe ser así, primero las rodillas. A ver, háganlo. Bueno, ya estando así... Bueno, los pies... Miren aquí, los pies tienen que estar así. Así, de esta manera. No pueden estar así, ni levantados, como mucha gente lo hace. No, es así. Así, pues así están haciendo el suyud. En el momento en que están haciendo el suyud, ustedes están aquí, los pies los pueden juntar. Los pueden tener separados, sí, pero también pueden juntarlos. Los pueden juntar así. Y las manos, los dedos no quedan dispersos, los dedos quedan así, comprimidos. A ver, hágalo. ¿Qué pasó? Eso, los dedos comprimidos. Los pies como les dije. A ver. Eso, perfecto. Muy bien, eso está bien. Listo. Ibrahim, procura que cuando te vayas al suyud, que la camiseta no descubra tu espalda, si no, esa la deja de ser válida. Ya, mejor. Esta que se levanta la camiseta, pero ahí está bien. Bueno, ahí en esa posición, entonces, ¿qué van a decir? Tienen que decir, Subhana Rabbil Ala, repitan después de mí. Subhana Rabbil Ala. Subhana Rabbil Ala. Entonces, eso significa, glorificado sea mi Señor, el más alto. En el Rukoa era el inmenso, en el Suyud es el más alto. Ahí, igual, lo dicen 3 veces, 5, 7, 9, la cantidad de veces que quieran, pero mínimo tiene que ser 3, máximo lo que quieran, siempre y cuando sea una cantidad impar. Ya, ahora sí, siéntense. Entonces, ya para el qaida, o sea, ya para cuando están sentados, ¿qué van a hacer? Cuando ustedes están sentados aquí, el profeta sallallahu alaihi wasallam, él solía, bueno, en algunas narraciones dicen que el profeta sallallahu alaihi wasallam ponía las manos sobre las piernas. En otras narraciones dice que el profeta sallallahu alaihi wasallam se agarraba las rodillas en el momento en que estaba sentado. Ahora, ustedes van a ver que muchas personas cuando se sientan hacen así. Otras personas cuando se sientan hacen así. Ahora, ¿cuál de las dos es correcta? Las dos son correctas, porque hay dos narraciones. O sea, ¿qué significa eso? Que el profeta sallallahu alaihi wasallam lo llegó a hacer de las dos maneras. Pero hay una tercera forma que también es correcta, porque se está uniendo las dos narraciones a la vez, como es la palma de la mano sobre la rodilla y los dedos agarrando la rodilla. Así es como yo lo hago personalmente, pero si ustedes quieren pueden hacerlo así, pueden hacerlo como lo hago yo. A la final las tres son correctas. ¿Entendieron? Ya, entonces cuando ustedes están así, el pie derecho tiene que estar así levantado, de esta forma. Y se tienen que sentar sobre el pie izquierdo. Ahora, hay personas, entre esas estoy yo, que a mí me duele mucho mantenerme mucho tiempo así, entonces yo no lo hago así. Para cuando las personas no pueden, por ejemplo yo que no puedo, yo lo hago así. ¿Me entienden? Eso es dependiendo de cada quien. Ahora, hay personas que lo hacen así, no se puede. Hay personas que lo hacen así, no se puede. Hay personas que lo hacen lo opuesto, tampoco se puede. Tiene que ser así
o así. Si pueden así, háganlo así. Si no pueden, háganlo así. ¿Entendieron? A ver. Buenísimo. Como lo tienes tú, está buenísimo. Wow, Sale, de verdad me tienes sorprendido. Hasta ahora de los cuatro es el que mejor, de los cuatro es el que mejor a qué se ha puesto en todas las posiciones. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo están? ¿Cómo? Sí, bueno, no importa. Pues tú también estás perfecto, Milal. Tú va también. Ah, a ti te toca hacer como yo entonces. No puedes ponerlo así, como te digo. Bueno, a ti te toca hacerlo como lo hago yo entonces. Bueno, entonces, así, ya en esa posición, ustedes están aquí o así. Ahora, esta forma de sentarse lo hacen en el trayecto de Salah. En la última raka hay hay otra forma diferente de sentarse parecida a esa, que se conoce como tawarruk, que es así. En lugar de sentarse así, es correr más este pie hacia este lado y sentarse así. Bueno, esto para alguien que puede. Para los que no podemos, pues nos sentamos así, igual, de la misma forma. Así. Mira, en lugar de sentarte encima del pie izquierdo lo cruza hacia el otro lado. No es que salga del todo, no, no sale del todo. Es solamente se asoma una pequeña parte, se asoma aquí nada más. Y ya. Eso se conoce como tawarruk, eso se hace en la última raka. Eso es. ¿Ah? Como flotando, Algo parecido, sí. modificar la posición nada más. Como yoga. Es algo parecido. A ver, pónganse, o siéntense de esa manera para yo lo reviso. A ver cómo le está quedando. A ver. Bueno, el único que se supo sentar bien fue Bilal. Les explico. Vamos de nuevo, miren. Este pie, el izquierdo, pasa aquí. Este se queda quieto, este sigue en su posición. Lo único que cambia es el movimiento del pie, ya no es más nada. O sea, en lugar de sentarse aquí, se sientan aquí. Así. ¿Entendieron? ¿Ah? Sí, te va a salir un poquito de lado, eso es normal. Sí, te inclinas un poquito, es algo completamente normal. Es porque no están acostumbrados. Entonces, así. Ujú, eso es. A ver ustedes. Ahora sí, lo tienes mejor. Así estás bien. A ver tú, ¿qué pasó? Si ahorita lo estabas haciendo bien, Vilán. Eso, ese es el tawarruk, correcto. A ver tú, Ibrahim. No, es que, a ver tú, no, tú sí lo estás haciendo bien. Faltas tú, mira. Tú estás poniendo los dos pies así, no es ponerlos así. Este sigue en su misma posición, este no cambia. Lo único que cambia es este, que en lugar de sentarte encima de él, lo cruzas hasta aquí. Aquí, ¿me entiendes? A ver. No, no, no. No, es que te están sentando encima de los dos. Estás haciendo esto. Tú te estás poniendo así. No es así. Recuerda, porque, o sea, recuerda que se queda a tu lado derecho. Este no lo tienes que mover de tu lado derecho. El único que se mueve es este. Entonces no tienes que sentarte encima del derecho. El derecho sigue en la misma posición. Es el izquierdo el que mueves. A ver. Ya está un poquito mejor. Sí, sí. Ya está mejor. Bueno, entonces ya ustedes ahí sentados en esa posición, cuando ya está en la última raka, están ahí, ustedes empiezan. At-tahiyyatu lillah, repitan después de mí. At-tahiyyatu lillah. Was-salawatu. Was-salawatu. Wat-tayyibatu. Wat-tayyibatu. Salamu alayka. Salamu alayka. Ya ayuhan nabi. Ya ayuhan nabi. Wa rahmatullahi. Wa rahmatullahi. Wa barakatuh. Wa barakatuh. Salamu alayka. Salamu alayka. Perdona, salamu alayna. Salamu alayna. Wa ala ibadin. Wa ala ibadi. Lahi salihin. Lahi salihin. Y aquí en este punto levantan el dedo. Ashhadu Ashhadu an la an la ilaha ilaha illa illa Allah. Allah. Wa ashhadu Wa ashhadu anna anna Muhammad Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Ahora, ¿cuál es la manera de mantener el dedo levantado? No es como lo tienes tú. ¿Ah? No es como lo tienes tú, es así, exacto. O sea, se juntan estos tres dedos, es el anular, el corazón y el pulgar. Se juntan así y este se mantiene levantado de esta manera.
Ahora, una vez que ya hacen esto, pueden hacer dos cosas. Una, lo mantienen levantado, como lo hago yo, o la otra, simplemente bajan el dedo. También. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma salli, y continuar, pero con el dedo levantado. ¿Ah? No, lo que le pasa es que yo me que hay gente que hace que... Ah, sí, bueno, sí, aprovecho de una vez explicarles eso. Yo ya les dije. Ah, ¿usted ya les dije también? No, bueno, que sí hay gente que hace esto. Principalmente las personas ya mayores. Eso no se hace. No hay nada en el hadith, ni nada en el Corán, ni nada que se diga que se hace esto. Una vez alguien por allá en Colombia me dijo que se hacía esto para pegar al shaitán. No le está pegando a nadie ahí realmente. Entonces no se hace eso no se hace así. Tampoco se levanta el dedo así. Yo también hubo un tiempo que yo levantaba el dedo así, pero ya pues cuando me enseñaron ya aprendí que se tiene que levantar de esta manera. Ya una vez que se baja el dedo, la mano no vuelve a la normalidad, sino que se baja y se queda ahí el dedo. Si quieres bajar el dedo, se queda ahí. Si lo quieres mantener levantado, lo tienes así. Entonces, bueno, esa es la forma. Ahora, el momento de decir el salam, ustedes empiezan a decir el salam alaikum desde aquí. Poco a poco van girando la cabeza. Entonces, coordinan el movimiento con el salam de manera que cuando lleguen allá, ya hayan terminado de decir la frase. Por ejemplo, no es decir salam alaikum wa rahmatullah. No, ni tampoco salam alaikum wa rahmatullah. No, es desde el inicio hasta el final del movimiento. Ambas tienen que compaginar. O sea, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Perdón. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa... Ay, ¿qué me está pasando? Otra vez. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Así. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Así. ¿Sí entienden lo que les quiero decir? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hay que No. terminar con la no, hay que terminar. Ajá. El movimiento y el salam deben empezar y terminar al mismo tiempo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ahora, de una vez aprovecho para decirles otra cosa. No es así. Así. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. No, este bajón de cabeza no va. No va así. Y lo digo porque a mí en Colombia me enseñaron que era así, pero realmente no es así. Es Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aquí te detienes un momentico. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Listo, terminaste. ¿Entendieron? Eso es. ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Bien? Listo. A ver, intenten practicar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sin pena que no estoy viendo. Bueno. Acuérdense siempre de eso. Sí, ese fue el que dije ahorita. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka la ilaha ghayruka. Sí, ese fue el que dije ahorita. Sí, ese es. Ajá, sí, ese hay que decirlo. Bueno. La imagen a ver esa, del dueño. ¿Ah? Mira la imagen ahí. Sí, ahí está. Sí, ahí está todo. Ustedes saben el atahiyatu lillah, lo que dijimos ahorita aquí sentado, atahiyatu lillah wa salawat wa tayyibat. ¿Quién es? Sí, yo nada más vi lentes y una barba, no sé, realmente no alcancé a ver quién era. Bueno, entonces, así. Después de eso, cuando ustedes están aquí, se me olvidó decirle, después de que ustedes dicen atahiyatu lillah wa salawat wa tayyibat wa salamu alayka ayyuhan nabi, todo esto, ya después de que dicen la shahada, dicen Allahumma salli, repitan después de mí, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Listo, ¿se saben eso también de memoria? Yo que sí. Es como tanto repetirlo eso con inercia. Sí, es normal. ¿Y ustedes dos se lo saben de memoria? No, bueno, ahorita yo les muestro en qué parte del libro está, le toman foto y se lo aprenden. Ahí está en árabe la transliteración y la traducción. En urdu, persa. En inglés también, en chino, en gujarati. Y en francés, para cuando vuelva Jonathan. ¿Y ese man cuándo vuelve? Durante mayo me dieron. Ok, ya casi.
Ok, inshallah. Bueno, ¿listo? ¿Hasta ahora han entendido todo bien? Bueno, hay muchas formas, o sea, hay muchos estilos, bueno, no tantos, pero uno que otro estilo de cómo hacer el salah. Todas estas formas a la final son permitidas, porque no, el profeta sallallahu alaihi wasallam nunca dijo, miren, recen de esta manera, así como le estoy diciendo yo, él nunca lo dijo así. Él dijo, sallu kama ra'aytumuni usalli, recen como me ven rezar. Entonces, ¿qué hacían? Estás explicando como la forma que Es una de las maneras que está documentado, pues. ajá, que el profeta sallallahu alaihi wasallam ocupó. De la forma que yo les enseño ahorita es de la forma Shafia. Pero por ejemplo, la forma Hanafi, Eso te iba a decir, los sí Hanafi tiene. alzan la mano. Por ejemplo, los Hanafi alzan la mano solamente al principio, cuando van a empezar, Allahu Akbar. Pero por ejemplo, cuando se van al rukú, no alzan la mano. Cuando se levantan, dicen Sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd. No le levantan las manos. Ah, otra cosa que aprovecho a explicarles. Mucha gente levanta las manos así, en ese momento que dicen Sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd. Levantan las manos así, eso no se hace. Las manos se levantan así. Yo también hubo un tiempo que yo levantaba de esa manera, ¿no? Se levantan así, de esta manera. Entonces, o sea, por ejemplo, en el estilo Hanafi no se levantan las manos, Sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd, y se van para el suyud, así. Ellos no ponen la mano así, sino que están al lado así. Esos son los Maliki. No, pero eso fue por un malentendido. Que te torturaron con la que no podías hacer Que la le mano, dislocaron los hombres. Ajá, Imam Malik, que es del video que tú me habías pedido. Ese mismo imam fue. Bueno, ahora por ejemplo, ustedes van a ver que hay gente, nosotros, como yo les dije ahorita, las manos se ponen así de esta manera y se ponen ¿sobre qué? Sobre la boca del estómago. Pero hay otras personas que, por ejemplo, estilo Hanafi no lo hacen así, estilo Hanafi lo hacen más abajo, lo hacen aquí. Y no hacen esto muñeca con muñeca, no, sino que lo ponen aquí un poquito más abajo. Se ponen así en la parte baja del estómago. También es otra forma de hacerlo. A la final todas estas formas son correctas, porque como dije, el profeta sallallahu alaihi wasallam lo hizo de todas estas maneras. Entonces fueron maneras que se fueron adaptando. Entonces, cuando él dijo eso, o sea, recen como me ven rezar, él se ponía a rezar y pues obviamente todos los sahabas prestaban atención cómo rezaba él. Entonces ellos veían eso. Por ejemplo, ustedes van a ver que también en Hanafi y creo que en otras jurisprudencias más, el tawarruk, lo que yo les enseñé de sentarse así en la última raka, esto no lo hacen. O sea, se sientan así. En toda la raka, incluso en la última, se sientan así. Y así terminan el salah. Pero en jurisprudencia Shafi'i se termina de esta manera. Entonces, también, todo eso es válido a la final. ¿Listo? Una persona que sigue alguna jurisprudencia tiene que seguirla 100% como debe ser, puede mezclar algo de ambos. Dependiendo, porque si es una persona que su conocimiento es muy general del tema, yo no le recomiendo que haga eso. Ya si conoce el origen de por qué Imam Abu Hanifa dice lo que dice, por qué Imam Shafi dice lo que dice, por qué así, entonces pues ya es diferente. Porque, bueno, yo leo mucha gente te va a decir, no, tienes que seguir tu imam hasta, o sea, tu jurisprudencia hasta la muerte, ya. Entonces, sí, así, tal cual. Entonces, pero yo no, o sea, yo no lo digo así porque yo, por ejemplo, yo no lo hago. Hay muchas cosas que yo he adaptado que son de jurisprudencia Hanafi. Otras cosas que son de jurisprudencia Shafi. Por ejemplo, la forma que yo rezo yo lo hago de forma Shafi. Entonces, pero hay momentos en que yo lo hago de manera Hanafi, cuando la situación lo demanda. Y realmente no está mal. O sea, lo que está mal es hacerlo sin saber cuál es el origen, qué es lo que pasa. O sea, sin tener suficiente conocimiento, ahí sí está mal. Porque muchas cosas se pueden terminar a contradecir. Entonces, ¿se hace o no se hace? Y así. Entonces, por ejemplo, hay una historia de Imam Shafi, que en una ocasión él, que fue el fundador de la jurisprudencia Shafi, él en una ocasión fue a donde estaba enterrado Imam Abu Hanifa. Y cuando él estaba allá, él hizo el salah al estilo Hanafi, siendo el fundador de jurisprudencia Shafi. Entonces cuando le preguntaron por qué, él dijo, bueno, pues es que yo estoy donde Imam Abu Hanifa fue enterrado. Entonces, como una seña de respeto, voy a rezar de la manera que él lo hacía, voy a rezar al estilo Hanafi. Y rezó al estilo Hanafi. Entonces, realmente no es, o sea, realmente nunca fue que porque ese Abu Hanifa fundó la jurisprudencia Hanafi y yo Shafi, entonces es mi enemigo, y no, ya está el Imam Malik y no sé qué cosa. No, de hecho incluso, no me acuerdo cuál de cuál, pero uno fue estudiante del otro. Creo que Imam Malik fue estudiante de Imam Shafi, me parece, no estoy seguro. O fue al revés, no estoy seguro. Pero para que te fijes que hasta incluso ellos se conocían y hasta incluso se llevaban tan bien que eran maestro y alumno. Entonces realmente no hay ningún problema con eso. Entonces, los que creo que sí no llegaron a conocerse fueron Imam Abu Hanifa y Imam Shafi. Porque tengo entendido que el mismo día que murió Abu Hanifa, nació Imam Shafi.
Oh, ¿en serio? Entonces, sí. Ey, qué locura. Entonces, entonces así. Y a la final no son los únicos imam que existen, existen más imam, pero son los cuatro más famosos, Hanbali, Maliki, Shafi, Hanafi. Pero existen más jurisprudencias. Existe, por ejemplo, bueno, Man Yahya. o sea, no es que existan más jurisprudencias, sino que existen más aimma, más imam. Por ejemplo, está Imam Abu Yusuf, que fue directamente estudiante de Imam Hanifa, o Imam Muhammad, que también fue estudiante directamente de Imam Hanifa. Ellos serían la jurisprudencia Hanafi, pero de otra forma. Entonces, así, eso es. ¿Han entendido todo hasta acá? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Listo. ¿A qué horas viene su papá por ustedes dos? No sé, voy a preguntar para ver. Ah, listo, dale. Es que yo empecé más temprano, fue por ellos. Ah, pues yo te dejé el mensaje. Sí, lo leí. Sí, bueno. Eh, ya, ahora sí. Dice que ya está aquí. ¿Ya está aquí? ¿No fue que abrió la puerta? No, no. No, no creo. No sé, hay dos carros ahí, una pico blanca y un carrito gris pequeño. No sé cuál de los dos será. ¿Sí es ese? No, no sé. Ah, no, es por aquí, creo que está en el hotel, aquí será. ¿Que está en dónde? En el hotel. Ah, bueno, pues. Bueno, entonces, eso es. ¿Tú sí llegaste a escuchar algo cuando yo expliqué los horarios de sala? Más o menos. Ah, ya. ¿Te lo explico otra vez? ¿O ves el video? No sé, como tú digas. ¿Vale? ¿Tú no recibes esa clase? La que Yo se lo repetí él resumidamente. No sé, dime tú. ¿Vale? Sí, bueno. Bueno, sí, mejor ahorita porque así por el video, pues por el video y si después si lo ves en el video vas a tener alguna pregunta y si no la puedes hacer en el momento se te va a olvidar. No está pausado. Sí, vamos a pausarlo un momento en lo que te explico eso, porque igual ya eso quedó en el video, ¿cierto?